Bienvenidos a esta presentación sobre la construcción social de diálogo en la formación docente inicial. Soy Libardo Enrique García de la Rosa, estudiante del doctorado en educación de la UPEL, y en este momento exploraremos los hallazgos de un análisis cualitativo con Atlas TI. Comencemos. El propósito de esta investigación es generar un cuerpo teórico multidisciplinario enfocado en el rol de diálogo de la formación docente inicial en el contexto de la UPEL Maracay. Tengamos en cuenta que esto es un ejercicio que se tomó como referente para poder realizar el respectivo análisis cualitativo en el programa Atlas TI y que como tal este propósito, al igual que los propósitos y preguntas de investigación, surgieron de ese contexto dado por el docente orientador. También pues, continuando con esos propósitos, este proyecto de diálogo y educación se basa en 4 propósitos específicos. El primero, dilucidar concepciones sociales, culturales e institucionales, develar dimensiones críticas como las socioafectivas y políticas, interpretar interrelaciones multidisciplinarias para un enfoque integrador y construir un corpus teórico con protocolos éticos, autorregulación emocional y autocoevaluación. Las preguntas claves que ya en este proceso se mencionan aquí: cuáles son las concepciones que configuran la práctica dialógica, cuáles dimensiones le impactan, cómo se interrelacionan y qué elementos forman un corpus situado. El contexto es cualitativo, constructivista interpretativo, con 10 entrevistas a estudiantes del sexto semestre en varias disciplinas, abordando brechas en la formación ante las crisis educativas, todo esto pues inspirado en Freire, según pues el contexto que se pudo observar o se pudo deducir a partir de los documentos que hacen parte de este proyecto. Ahora veamos la metodología. En la metodología seguimos un diseño constructivista interpretativo con teoría fundamentada, adaptada y además de esto el análisis crítico del discurso. El procedimiento en Atlas TI fue secuencial. Primero pues la fase de preparación que tiene en cuenta pues lo que es la exploración de documentos, la codificación abierta, en donde se lograron pues conformar o observar nubes de palabras, identificación de más de 40 códigos iniciales en las diferentes entrevistas que se revisaron. En la fase 3 pues se procedió con la codificación axial, estableciendo conexiones entre categorías, y para esto se utilizaban las relaciones que el mismo programa pues facilita. También está la codificación selectiva, en donde se lograron identificar esas categorías deductivas, y pues también están las redes conceptuales, y como otro paso pues las redes conceptuales y la triangulación. Aquí pues se hizo la respectiva exportación de esas matrices cualitativas en Word para establecer las interrelaciones entre el registro bruto, las subcategorías, categorías, y a partir de esto pues poder construir el análisis matricial, lo que conllevó a la identificación de hallazgos que se relacionaron en los diferentes memos que hacen parte de las redes que más adelante estaremos visualizando. Finalmente pues todo este análisis sirvió para cruzar categorías con informantes en Word, sintetizándome como lo mencioné, en memos para un corpus teórico situado, y todo esto pues le da mayor validez a la investigación. Además de todos los pasos anteriores y pues teniendo en cuenta este tema de la validación, se procedió a la aplicación de una triangulación múltiple, en donde se tuvieron en cuenta una triangulación metodológica, una triangulación de fuentes y una triangulación teórica. En la metodológica pues está el tema de la revisión de las entrevistas en profundidad, los grupos focales y las observaciones. De fuentes hay que tener en cuenta que estos
instrumentos se aplicaron a estudiantes de diferentes áreas de estudio, y también pues se estuvo revisando también algunos documentos que contribuyeron a, a esta triangulación. Y pues también tenemos la triangulación teórica, que pues ya es la integración de los hallazgos con los paradigmas y pues la validación cruzada con la literatura, y todo esto pues contribuye a reducir los sesgos interpretativos y confirmar los hallazgos de esta investigación. Esto alinea con el paradigma interpretativo, garantizando credibilidad y pues también garantizando los hallazgos que a continuación pues estaremos analizando también. Aquí pues presento la matriz categorial exportada de Atlas T a Excel para claridad. Esta muestra jerarquía entre las metacategorías, que vienen siendo las categorías deductivas, con los propósitos. Además de esto, con las categorías inductivas y los hallazgos emergentes, los cuales pues se consignaron en memos. Por ejemplo, en concepciones. Sí, en esta categoría deductiva que tengo aquí en el centro, concepciones sociales, culturales e institucionales del diálogo, aparecen subcategorías como concepción ideal, lo cual pues conlleva a la brecha ideal real en dimensiones. Esta pues se encuentra confianza, empatía, lo cual emerge como facilitador neutralizado. Nótese que pues este es un ejemplo, y de aquí de este análisis matricial se construyeron 4 metacategorías, que vienen siendo las deductivas y se presentan en las diferentes redes que se pudieron construir en Atlas-T. Aquí muestro un ejemplo de red semántica integradora. La red de contempla la categoría deductiva, dimensiones críticas del diálogo formativo, aquí pues acompañada de su respectivo memo, en donde se relacionan los hallazgos. Además de esto, esta categoría la resalté con color naranja para identificar esas categorías deductivas, que fueron creadas a partir de códigos libres, y esta pues a su vez tiene también unas subcategorías que también son códigos que guardan relación con esta categoría deductiva. Usando las diferentes redes como mapas, podemos observar que emergen diferentes patrones claves que dan cuenta que el diálogo efectivo está oculto bajo diferentes desafíos culturales y sociales. El primero de ellos fue la herencia cultural, la cual neutraliza la confianza socioafectiva, la apatía de los estudiantes, lo cual contradice la construcción colectiva, las jerarquías que se manejan en el aula de clases docente-estudiante también limitan la participación a pesar de la confianza, y también pues la falta de rigor previo imprime que el debate sea ético. Dentro de los hallazgos también se identifican tensiones y contradicciones, lo que refleja pues los obstáculos frente al debate democrático. Las tensiones revelan contradicciones dialécticas, como por ejemplo jerarquía versus horizontalidad, en donde pues se muestran o tenemos la cita: jerarquía genera distancia, solo con interés auténtico se reduce. El informante clave pues del programa de física. También otra tensión tiene que ver con el dogmatismo versus la criticidad, lo cual indica que la rigidez ideológica frena las perspectivas. El informante clave indica que las posturas rígidas tensan el diálogo, los fanatismos desmotivan. Y también pues tenemos otra tensión, que es entre lo frustrado y lo posible. El informante clave indica que no existe diálogo, pero talleres motivarían a propiciar ese diálogo y construir el conocimiento de manera colectiva. En síntesis,
las redes, así como la identificación de las categorías deductivas, confirman pues el diálogo frustrado versus posible como eje principal. Y esto pues integra los propósitos del proyecto. También dentro de las implicaciones teóricas, sí, es posible pensar en un modelo híbrido freiriano habermasiano para pedagogía dialógica situada, teniendo en cuenta pues una de las citas que indica uno de los informantes claves: diálogo, conocimiento de valores, pero requiere el esfuerzo consciente. Y pues también implicaciones prácticas de este análisis tiene que ver con un corpus con protocolos éticos y coevaluación, lo cual implica pues el desarrollo de talleres multidisciplinarios para fomentar ese diálogo. Las limitaciones a futuro, pues la investigación se basa en el testimonio de 10 informantes, tender a observaciones longitudinales con el fin de obtener datos más precisos frente a cómo se podría construir el conocimiento a partir del diálogo en el aula de clases, en donde las tensiones se disminuyen para dar paso a un diálogo integrador. Bueno, frente a las conclusiones, se tienen en cuenta cada uno de los propósitos. El primero referido a las concepciones. Primero, pues la brecha ideal real perpetua inercia sociocultural, lo cual exige de construcción freiriana para prácticas dialógicas equitativas en la universidad. El segundo propósito, referido a las dimensiones, es importante la relación, indica que es importante la relación socioafectiva como catalizador vygotsquiano, neutralizada por apatía, síntesis dialéctica para empoderamiento autoconceptual. El propósito número 3, frente a esas interrelaciones indican una fractura de poder. Tiene que ver más que todo, aquí influye mucho la jerarquía que se maneja en la hora de clases. Frente al propósito 4, se enfoca entonces esta investigación hacia la construcción de un modelo global, local, emergente, que tenga en cuenta preparación, protocolos y coevaluación como praxis transformadora, y que pues se sitúe en contextos educativos de cualquier país. El eje global, pues como se mencionó anteriormente, diálogo frustrado versus el diálogo posible, lo cual debe orientar una formación ética y crítica. Finalmente presento la reflexión crítica. Esta experiencia con Atrastía a nivel avanzado ha sido bastante transformadora, no solo como herramienta técnica, sino como praxis reflexiva que fomenta la hermenéutica de la sospecha en la construcción teórica. Aprendí a navegar sus algoritmos de proximidad semántica para desentrañar patrones y relaciones, lo que se puede transferir directamente a mi tesis doctoral sobre conciencia fonológica desde el método fenomenológico de Husserl, ya que aquí me contribuiría muchísimo a la identificación de categorías individuales y universales, y con esto pues proceder con la construcción de las diferentes ideas que integrarán mi modelo teórico pedagógico. En última instancia, el aprendizaje adquirido refuerza mi compromiso con una investigación que no solo describe, sino que incuba transformaciones pedagógicas sostenibles. Muchas gracias por su atención.